Ya, seguimos. Entonces, miren, acá habíamos quedado en esta parte y cuando nosotros hacemos esa condicional, no sé si ustedes recuerdan, cuando yo ejecuté esta parte del programa, me sale, ¿no es cierto? Que con cero también me está imprimiendo esto, me está imprimiendo con cero. Y me está diciendo el número cero es par, ¿no? Pero yo quiero que active esta parte cuando ingrese cero. Quiero que entre acá. Y quiero que entre y me diga, ¿no? Si número es igual a cero. Entonces, si es cero, quiero que entre ahí y que me imprima el número es cero, nada más. Pero resulta que en este if ya se ha entrado, ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos eso? Podemos controlar, ¿no? Podemos controlar. A ver, nosotros se acuerdan cuando hemos hablado un poquito de lo que es la teoría, dentro de lo que son las variables, los tipos de datos, hemos hablado un poquito de los operadores, ¿no? De los operadores lógicos. Y dentro de los operadores lógicos habíamos nombrado nosotros que existen dos, ¿no? Tenemos los operadores lógicos, por ejemplo, conocidos como el AND, ¿no? Que significa, por ejemplo, y. Y también tenemos el operador lógico OR, ¿cierto? Que significa OR. Pero esas tienen tabla de verdad, ¿no? Y las tablas de verdad que hemos utilizado era, por ejemplo, verdad, verdad y verdad. Me decía que era verdad. Y en el otro lado decía yo, por ejemplo, si verdad o verdad, también era verdad. Con el y verdad y falso, era falso. Mientras que con el o verdad o falso, era verdad. Y con el y falso y verdad, seguía siendo falso. Y con el o verdad, era verdad. No, perdón, falso, ¿no? Sí. Falso o verdad, seguía siendo verdad. Y por último, falso y falso era falso. Y en el o, falso o falso, recién era falso, ¿no? Ese era, por ejemplo, las tablas de verdad, ¿no? ¿Para qué estoy nombrando estas tablas de verdad? Porque cada uno de estos, ¿ya? Cada uno de estas verdades vendría a ser una condición, ¿ya? Una condición. Entonces, aquí en mi if, cuando yo digo si número mod 2 es igual a cero, es una condición. Pero yo puedo utilizar una tabla de verdad obligando, por ejemplo, aquí en este if, utilice un verdad y verdad, ¿no? Para que me dé verdad. Entonces, si yo ingresaría en verdad y verdad, diría, por ejemplo, a ver, si aquí en el mod 2 me da cero, y ahí compararía, ¿no? Compararía si ese número es mayor que cero, por ejemplo. Porque si voy a decir si el número es mayor que cero, ya le estoy discriminando al cero, ¿no es cierto? Yo estoy diciendo que a partir del uno hacia arriba, recién ingrese y diga que es par. Entonces yo utilizaría este criterio de verdad y verdad. Que cuando los dos se cumplan, recién ingrese y diga que es par. Y si no, que no ingrese, ¿no? Yo trabajaría en ese sentido. A ver, entonces aquí adentro, aquí en el if donde yo comparo y digo si es igual a cero su residuo, ahí utilizaría yo un operador y, ¿no? Que lo nombraría como AND. Ahí utilicé AND. Primera condición. Ahora en el AND voy a poner una segunda condición. Y evidentemente voy a decir que si ese número que ha introducido el teclado es mayor a cero. Si es mayor a cero, ¿no? Es decir, si el usuario introduce 2, me va a decir es par. Si introduce 4, me va a decir que es par. Pero si el usuario va a introducir cero, si va a introducir cero, ¿ya? Acá en número mod 2 es igual a cero, ahí me va a dar verdad. Verdad, porque su residuo es cero. Y le estoy diciendo, número es mayor que cero, o sea, si introduce cero, ahí nos preguntamos, ¿cero es mayor que cero? No, ¿no es cierto? Cero no es mayor que cero. Y ahí me va a dar falso. Y nosotros sabemos que verdad y falso es falso.
y recién se va a ir al otro lado. Ahí estaría solucionado, ¿no? A ver, voy a ejecutar, mire. Voy a ejecutar y ahí voy a colocar, primero vamos a poner un par, ¿ya? Un par, digamos el 8. Y miren, me sale, el número 8 es par, hasta ahí está controlando bien. Ahora voy a poner un impar. A ver, vamos a poner un impar, si es que me vuelve a controlar. Introduzca un número, el 7. El número 7 es impar, también me está controlando, funciona. Y el problema era en el 0, ¿no? Ahora vamos a poner el 0. A ver qué ocurre en el 0. Entonces, ahora voy a poner un 0. Y si presiono Enter, ahora me sale el número es 0. Correcto, funciona, ¿cierto? Antes de irnos al descanso nos decía el número 0 es par, pero ahora no. Ahora sí mi condición anidad está funcionando, ¿no? Quiere decir que ha entrado a esta opción y me ha dicho el número es 0. Entonces, de ese modo tendríamos nosotros las famosas condiciones anidadas, ¿ya? ¿Dónde más puedo utilizar una condición anidada? A ver, como otro ejemplo. También podemos utilizar en listas, ¿ya? En listas. Por lo menos yo puedo utilizar en listas y podría utilizar de la siguiente manera. Miren, a ver, acá vamos a hacer un ejercicio. Me voy a ir al lado derecho y ahí vamos a poner if anidadas con listas. If anidadas con listas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Un if anidado con listas. ¿Cómo haría con una lista un if anidado? A ver, nos podemos crear nuevamente una lista. Y a esta lista le vamos a dar los valores de... Ya las cosas le dan su nota, pero... Sí, ya. Tengo mi lista de 4. Ahí está, ¿no? Y con listas. Listo, entonces creamos una lista. Y le vamos a dar esos valores, ¿sí? Ahí. Ay, miren, aquí me lo he comido esto. No nos hemos dado cuenta, se ha borrado. Ahora sí, ahí está. Mi lista. Mi lista tiene esos valores, 2, 4, 5, 8. Tiene valores. Ahí yo puedo utilizar, como hemos utilizado, el if not list, ¿no? If not lista. No se olviden que el if not lista lo que me hace es preguntar si la lista está vacía o no está vacía. Si eso se cumple, hemos dicho que nos va a imprimir de esa manera, ¿no? Y nos va a decir la lista está vacía. La lista está vacía. Y en nuestro primer ejemplo, por el no, aquí por el no, ¿qué es lo que hemos dicho por el no? Por el no hemos dicho que la lista, no, así lo he dicho, print, y hemos dicho la lista no está vacía. Sí. Eso es lo que hemos hecho en nuestro primer ejemplo. ¿Sí? Y justamente está arriba, miren, acá. Todo esto que estoy marcando, miren, justo el mismo ejemplo. Ahí, ¿no? El mismo ejemplo. Ahí está. Tenía una lista, le he preguntado si la lista no está vacía y me da de respuesta por verdad, la lista está vacía. Y si no está vacía, me dice la lista no está vacía, por el no. He hecho lo mismo, pero aquí quiero utilizar un if anidado, ¿ya? Quiero por lo menos comparar, ¿sí? ¿Ya? Quiero comparar. Por el sí va a seguir diciéndome que la lista, al revés, ¿no? Que la lista está vacía. Quiero que este mensaje voy a mantener. Pero cuando entre aquí al else, cuando entre al else, cuando entre a su opción de negativo o falso, ahí quiero comparar. Quiero decir, por ejemplo, no solamente decir el mensaje, la lista no está vacía. ¿Ya? Por lo menos decir que cuántos elementos tiene o si tiene más de un elemento. ¿Ya? Podría decir también eso, ¿no? A ver, yo podría decir acá un if, ¿ya? Podría decir un if, otro if, y ahí yo compararía la longitud de la lista
la longitud de la lista. Si es distinto voy a utilizar, ¿ya? Si es distinto de 0. Entonces, para el distinto utilizamos el símbolo de porcentaje e igualdad. Así. Si es distinto de 0. Eso es lo que quiero comparar. Ahí, listo. Entonces, cuando yo le diga length lista es distinto de 0, simplemente voy a imprimir un mensaje y le voy a decir acá ya, que la lista tiene, ¿sí? La lista tiene elementos. Así. Listo. Y si no, ahí podemos decir nosotros que la lista no está vacía. Claro, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Porque en arriba he dicho la lista está vacía y ahí abajo estoy diciendo la lista si tiene elementos. A ver, vamos a decir, esa lista, por ejemplo, que tenemos ahorita tiene 4 valores. Y con este len, a ver, con este len lista, señores, este len lista, ese que está ahí en el código y dice len lista. Con el len nosotros obtenemos la longitud de una lista. La longitud de una lista. ¿Sí? La longitud de una lista vendría a ser la cantidad de elementos que está en esa lista. Por ejemplo, en mi lista yo tengo 4. Entonces, cuando yo diga len lista, lo que me va a devolver es este valor, 4. Es lo que me va a devolver, porque en la lista hay 4 valores. Entonces, cuando me va a devolver ese valor de 4, yo aquí estoy preguntando, len lista, ¿cuánto me va a devolver len lista? 4. Y digo, 4 es distinto de 0, sí, y me va a decir la lista tiene elementos. Pero si no tiene, entonces no me daría un mensaje, ¿no? Entonces, aquí podemos cambiar. A ver, vamos a cambiar. Y aquí nos vamos a modificar nuestro código. Aquí en el len lista, ya no le voy a decir si es distinto a 0. Le voy a decir si es igual a 1. Mejor. ¿Por qué igual a 1? Porque aquí voy a decir la lista tiene un solo elemento. Así voy a hacer. La lista tiene un solo elemento. Nada más. Ah, ya. 1, entonces, me va a decir la lista está vacía. Si no está vacía, yo haciendo esta comparación del if len lista es igual a 1, voy a comprobar si esa lista solo tiene un elemento. Si la lista tuviera un elemento, ahí me va a salir la lista tiene un solo elemento. Un solo elemento. Y si no tiene un solo elemento, por no, ahora sí aquí voy a contar y voy a decir la lista tiene, no voy a poner más de un elemento, incluso voy a poner el valor tiene, coma, el len, ¿sí? Len, de nuevo lista, tienes, digamos, va a ser un valor de 5 y elementos, para que me dé el valor. Ahora sí, de ese modo podría utilizar. Ahora sí, ¿no? Ahí vendría a ser mi ifanidad, ¿ya? Mi ifanidad. A ver, miren, ahorita mi lista tiene 4 elementos. A ver, voy a correr. Primero me va a correr el que hemos hecho del par y del impar, ¿no? Ya. Ahí voy a ingresar un número, un 8, ya me dice que es par. Ahora, ¿qué me ha salido? Del ejercicio que hemos hecho ahorita, nos está imprimiendo que la lista tiene 4 elementos. 4 elementos. ¿Dónde ha venido a ejecutar eso? Acá, miren. Este código es la que se ha ejecutado. La lista tiene 4 elementos. ¿Por qué ha venido aquí? If not lista, cuando digo if not lista, preguntamos si la lista está vacía. ¿No? En nuestro caso no está vacío. Entonces ha entrado aquí al else. Ha entrado al else, no está vacío. Y aquí he utilizado otro if. Y he calculado la longitud de la lista. Con len lista he obtenido 4. ¿Por qué 4? Porque hay 4 valores. Y aquí me estoy preguntando, ¿4 es igual a 1? ¿4 es igual a 1? No. ¿Dónde ha venido? Al else. Y ahí me ha impreso, ¿no? Y me ha dicho que la lista tiene, nuevamente he calculado el tamaño, 4 elementos. Y eso es lo que me ha impreso. La lista tiene 4 elementos. A ver, ¿qué pasa si yo a mi lista
le voy a dejar solo con un elemento. Con un elemento, acá en nuestra lista. Entonces aquí en nuestra lista le voy a dejar solo con dos. Solo con dos. Entonces debería salirme que la lista tiene un solo elemento, ¿no? Ahí está. Ese es el primer ejercicio. Y ahí está, ¿no? La lista tiene un solo elemento. Función, ¿no? Función. Entonces, de esa manera, miren, el if anidado también trabaja en función a listas. Entonces, ahí no tenemos dónde perdernos, ¿no? Ya. ¿Qué más vamos a ver con if antes de finalizar el if? ¿Ya? A ver, bueno, vamos a ver dos cosas más. Uno es la sentencia, ¿sí? La sentencia, a ver. Vamos a poner un comentario y vamos a decir uso de la sentencia. Hay una palabrita que se llama el if. El if. Eso vamos a ver cómo se hace en Python. El if. ¿Para qué se utiliza el if? Ya, ahora vamos a utilizar el if. A ver, en resumen, a esto ahí lo voy a subir y vamos a crear un texto acá. ¿Ya? Entonces, la sentencia, el if. Sí, el if. ¿Para qué sirve esta sentencia, el if? A ver, porque arriba lo que hemos utilizado simplemente es if, else, if, else, if, else, en todos los casos, ¿no? Pero hay otra sentencia así, con palabra unida, y dice el if, ¿ya? El if. ¿Para qué me sirve el famoso el if? ¿Ya? En Python para nosotros el if, ¿ya? Es una extensión, es una extensión de la sentencia if. Es una extensión de la sentencia if. Que permite comprobar varias condiciones sucesivas. Varias condiciones sucesivas. Así, ¿ya? Me permite comprobar varias condiciones sucesivas. Y ejecuta, hacia afuera, y ejecuta un bloque de código. Y ejecuta un bloque de código. Ese vendría a ser, por ejemplo, la teoría de lo que es el if. ¿No? Entonces, ¿qué me dice? A ver, vamos a analizar. Me dice, miren, que es una extensión de la sentencia if que permite comprobar varias condiciones sucesivas y ejecuta un bloque de código. ¿A qué nos resulta familiar esta parte? Miren, en esta parte nos resulta familiar esa palabra que dice comprobar varias condiciones sucesivas, ¿no? Comprobar varias condiciones sucesivas. Y nosotros sabemos que al hablar del término condiciones sucesivas, estamos hablando de una condición anidada, ¿no? Estamos hablando de una condición anidada. De eso es lo que estamos hablando cuando hablamos condiciones sucesivas. Entonces, al igual que hemos hecho hace un momento de los if anidados, esto también va a ser un if anidado, pero utilizando esa sentencia el if. ¿Y a quién vas a reemplazar el if? Vas a reemplazar a nuestros else. En este caso, entonces, a ver, si yo voy a tener un if principal, si se cumple esa primera condición, se ejecuta el resto del bloque de código. Y si no se ejecutar esa condición, va a ir en escala sucesiva por la parte del falso. Eso es lo que va a hacer acá. ¿Cómo vendría a ser su sentencia del elif? Nosotros podemos utilizar este tipo de sentencia. ¿Ya? Acá vamos a poner su sentencia. Entonces, ¿cómo vendría a ser su sentencia del if? Pues yo tendría acá un if, ¿sí? Un if. Tendría su condición 1, ¿sí? Condición 1, 2 puntos. Ahora, en vez de que yo coloque el C solamente, porque así hicimos en la estructura pasada, ¿no es cierto? If, else, if, else, if, else. Pero en este caso, voy a omitir la palabra else,
Y ahí voy a colocar directamente el if. El if. El if. Y ahí voy a poner inmediatamente la condición 2. Puedo poner otro el if y ahí colocaría la condición 3. ¿Sí? Condición 3. Y al último, recién podría poner un else. Sí, un else. Recién. Recién. Pero, ¿qué estoy nombrando acá? Miren, ¿cómo estoy haciendo acá? Son dos condiciones muy diferentes. Por ejemplo, este if va a ir con este else. ¿Sí? Aquí, con este else. Ese primer if va a ir con ese else. Pero estos otros dos, esto es independiente, solo, y este es el otro condicionamiento solo. ¿Ya? En resumen, esto lo ha combinado su if y su else. Lo ha combinado su if y su else. Y al combinar ha creado esta palabrita el if. E inmediatamente ha hecho una condición. ¿Sí? Ha hecho una condición. Entonces, de esa manera, por ejemplo, también encontramos nosotros esto de lo que son los elif. ¿No? A ver, ¿cómo haría yo un ejemplo con esto, con el elif? A ver, vamos a hacer el ejemplo del número positivo negativo, pero utilizando el if. Entonces, todo esto lo vamos a sacar. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Que vendría a ser otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Acá. Ya. Aquí. Entonces, aquí vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De uso de el if. De forma anidada. Así es la palabra, de forma anidada. Y vamos a hacer justamente ese ejercicio que es identificar si un número es positivo o negativo, ¿ya? Pero utilizando el if. Que no, el resultado va a seguir siendo la misma. Solo que se está utilizando diferentes sentencias, ¿no? En este caso, ahí puedo aprovechar ese código que me ha salido automático donde me dice número. Pero este número lo voy a abreviar, ¿ya? Lo voy a abreviar a num. A num. Num es igual a input, ingreso un número entero. Y vamos a comparar si ese número es positivo o es negativo. O es neutro directamente, ¿no? O es cero, así. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí adentro? Voy a poner un if y ahí voy a decir si ese número es mayor a cero. Porque hemos dicho, ¿se acuerdan en el ejercicio del positivo negativo? Que todos los números positivos son mayores a cero. Y todos los números menores a cero son negativos, ¿no? Mayores a cero positivo, menores a cero negativos. Pero puede darse el caso que el usuario tal vez introduzca un cero, ¿no es cierto? Entonces, no hay cero positivo, tampoco hay cero negativo. El cero es neutro. O el cero es cero. Ese es el tema. El cero es cero. Entonces, yo en este if que me estoy preguntando ahorita, no sé si el número es mayor a cero, va a ser en el caso que ese número que introduzca el usuario sea más que cero. Y si es más que cero, ya está dentro del rango de los positivos, ¿no? Entonces, yo ahí abajo simplemente colocaría lo que es ese print, ¿no? Y ahí pondría es positivo, ¿no? Es positivo. El número es positivo. Nada más. Listo. Si es mayor que cero. Pero, ¿qué pasa si es menor que cero? ¿No? ¿Qué pasa si es menor que cero? Entonces, yo podría utilizar así un else, ¿no? Así, un else, directo. Y en el else directamente yo compararía ahí adentro o diría es negativo, nada más. Pero no, yo quiero utilizar ahora acá, que cuando va a entrar por el no, directamente me diga, por ejemplo, compare. Entonces yo le voy a decir el if, pero ahí me voy a preguntar si ese mi número es menor que cero. Si mi número es menor que cero. Miren, en el if estoy volviendo a comparar, ¿no? O sea, el primer if no se ha cumplido,
Como el primer if no se ha cumplido, va a entrar al segundo if, el if, porque por el es como ir por el else, ¿no? Es una abreviación, como les digo. En vez de colocar así, miren, en vez de colocar if num es mayor a 0, y si yo ahí abajo colocaría un else, y debajo del else colocaría otro if, y en ese if diría si número es menor que 0, así. Así hemos aprendido arriba, ¿no es cierto? Aquí if, else, y dentro del else otro if, perfecto. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Simplemente lo estás resumiendo, ¿no? Y está agarrando esto y lo está resumiendo así. Else if. Esa es la abreviatura, else if. Entonces, de ese modo, entonces yo tendría también esta parte de lo que se refiere el if. Entonces yo digo aquí, el if, si es menor que 0, si eso se da, a ver si eso se da, si esto existiera, si es menor que 0, ¿qué significa? Que el número es negativo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces yo le diría aquí, es negativo. Es negativo, ¿no? Ahí está, porque es menor que 0. Y ahí recién utilizaría yo un else. Y si no es mayor que 0, no es menor que 0, entonces, ¿qué es? 0. Entonces vamos a decir, es 0. Nada más. Entonces ahí yo estaría utilizando el comando, el famoso elif. Elif, ¿no? Ahí está. Entonces yo le digo, si es mayor a 0, es positivo. Si es menor que 0, es negativo. Y si es ninguno de los dos, va a ir por el else y va a decir es 0. Directo. ¿No? A ver, vamos a comparar. Entonces vamos a ingresar. Ya, ahí está el primer valor que hicimos hace rato. Me dice que 4 es par y la lista tiene un solo elemento, ya perfecto. Ahora sí, recién se ha ejecutado mi programa donde me está diciendo ingrese un número entero para saber si es positivo o negativo. A ver, vamos a probar primero con el negativo. Voy a poner -5. Y me sale es negativo. Funciona, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿dónde ha venido? Ha venido acá, a esta condición el if. Ahí ha entrado. ¿Por qué hemos introducido -5? Primerito, el -5 ha preguntado en el primer if y ha dicho -5 es mayor que 0. No. Y como es no, ha venido aquí. Y ahí ha vuelto a preguntar. Y ha preguntado si número es menor que 0. Como era -5, -5 es menor que 0. Sí, ¿no es cierto? Y ha impreso es negativo. Funciona. Ahora, ¿qué pasa si yo introduzco 0? Entonces acá va a ejecutar, está imprimiendo, y ahí voy a digitar. Ahora me está pidiendo el número. Voy a poner 0, miren, voy a poner 0. ¿Y qué me ha salido? Es 0. He puesto 0 y me sale 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá en el primer if ha dicho 0 es mayor que 0. No. Ha vuelto a venir al otro. Ha vuelto a venir al otro. Y en este otro, ¿qué se ha preguntado? Aquí adentro se ha preguntado y ha dicho, ¿0 es menor que 0? ¿0 es menor que 0? No, ¿no es cierto? Tampoco. Y ha entrado aquí, al else, al no. Ahí ya no ha comparado, pero ha llegado ahí. ¿Y qué es lo que ha impreso? Es 0, ¿no? Es 0. Entonces, de esa manera también nosotros podemos controlar este tipo de estructura. Se puede controlar también. No es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, Leli, ya, perfecto. Ahí tenemos nosotros entonces el famoso ELI. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta acá, señores? Antes de pasar a la última sentencia con el if. Ya, está todo claro entonces. A ver, ya estamos acabando de lo que es el if, ¿no? Y aquí. Ahora vamos a hablar un poquito de los famosos operadores, ya conocidos como operadores ternarios, ternarios, que también están dentro de la familia del if. ¿Ya?
operadores ternarios con el uso así. Con el uso de if y else. Ahora voy a aprender esto, ¿no? A utilizar los operadores ternarios. A ver, ¿qué es un operador terniario? ¿Ya? Así como su nombre lo indica, operador terniario. A ver, yo voy a agregar entonces acá, vamos a agregar un texto, aquí como lo estamos haciendo así en teoría. Entonces, ¿qué voy a nombrar acá? En el operador terniario, ¿qué vamos a poner? Operador terniario if else. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de operadores terniarios? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de operadores terniarios, ¿sí? Cuando hablamos de operadores terniarios, ¿a qué nos referimos? A ver, un operador terniario, podemos decir que es una forma, ¿sí? Es una forma concisa, de escribir una sentencia y de escribir una sentencia if else. Pero esa sentencia if else, a ver, es una forma concisa de escribir una sentencia if else, y ahí lo voy a completar la oración. Voy a poner coma en una sola línea de código. En una sola línea de código. Entonces, ese vendría a ser la teoría principal de lo que es un operador terniario if else. Entonces, este operador terniario, miren, me dice que es una forma concisa de escribir una sentencia if else. Forma concisa. ¿Pero cuál es esa forma concisa? Que puedo escribir yo código en una sola línea de código. Es decir, yo puedo utilizar una condición, pero en una sola línea. Y nos brinda a nosotros esto como una alternativa, una alternativa de solución. ¿Ya? ¿Por qué es alternativa de solución dentro de las estructuras de control? Se utiliza para asignar un valor a una variable dependiendo de que si se cumple o no una determinada condición. ¿Ya? Entonces, esto simplemente es una alternativa de solución. ¿Ya? ¿Qué significa? Que ese if else, ¿ya? Que ese if else, ya no lo voy a hacer como he hecho mi código hacia arriba. El if else lo voy a utilizar en una sola línea de código. En una sola línea de código. Y me dice que esa sola línea de código me va a devolver o me va a asignar a mí un valor de resolución dependiendo de que si esa condición se cumple o no se cumple. Entonces, una comparación ternaria if else va a devolver un valor. Y generalmente devuelve los valores de true o false. Me va a devolver true si la condición se ha cumplido. Y me va a devolver false si la condición no se ha cumplido. ¿Y cuál vendría a ser su estructura de esto de lo que es el operador terniario? Nosotros podemos tener acá una variable cualquiera, y le voy a decir es igual. ¿Ya? Es igual. Entonces aquí puedo tener un valor verdadero, así, valor verdadero, y ahí puedo utilizar mi if. Y al lado del if puedo poner la condición. Y en el mismo lado puedo poner el else, y ahí pondría recién mi valor falso. Entonces, más o menos vendría a ser como esta línea de código. Miren, a ver, voy a elegir. Ahí está. Así. Ahí vendría a ser, ¿no? Entonces, ahí tendría yo el if, el else, en una sola línea. ¿Ya? En una sola línea. Aquí tenemos una variable, miren, una variable. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de toda esta condición se va a almacenar aquí en esta variable. El resultado, que generalmente va a devolver un valor booleano. ¿Qué quiere decir? A ver, esta condición puede devolver como valor solo dos estados. ¿Ya? El primer estado es el true
que es verdadero, y el segundo estado es el false, ¿no? El false. True o false, solo puede devolver esos dos. Entonces, si toda esa condición que está en el rectángulo se cumple, va a devolver true y eso se va a guardar en esa variable. Los variables solo va a guardar los valores de true y false. ¿Qué pasa si esa condición no se cumple? Si esa condición no se cumple, obviamente nos va a devolver un false y ese false se va a guardar en esa variable. A eso queremos llegar, ¿sí? A eso queremos llegar. Entonces, su estructura básica sería esta. A ver, hago un ejemplo. Y vamos a hacer el mismo valor, ¿ya? El mismo valor. Y vamos a ver, vamos a hacer el mismo ejemplo del positivo y negativo, pero van a ver, lo voy a hacer en una sola línea, en una sola línea. Y lo vamos a dar ya así con valores directos, ya no vamos a pedir por teclado, ¿ya? Entonces, aquí, miren, acá, yo puedo declararme que abajo me puedo declarar un número, pero ya no voy a ingresar por teclado, ¿sí? A ver, entonces aquí podemos decir, ejemplo de uso de operador terciario, de número positivo o negativo, así. Ya, ese va a ser el ejercicio. No voy a pedir por teclado, ahora voy a asignar directo. Y voy a decir que mi variable número va a ser igual y le vamos a dar un valor de 15. No voy a introducir por teclado, repito, ¿no? Y ahí yo voy a generar mi terciario y voy a decir que resultado, un result, así, un result. Mi variable se va a llamar resultado, o result le estoy abreviando. ¿Y qué me dice en mi gráfica? En mi gráfica me indicaba que primero lo que se coloca es el valor verdadero, ¿sí? El valor verdadero. Luego la condición y luego el valor falso. Entonces, el valor verdadero, yo le puedo decir, a ver, esa variable resultado que guarde esta palabra, positivo, positivo, o es positivo, vamos a poner, es positivo. Ese es el valor, ese es el valor que se denomina a lo que es mi valor verdadero, es positivo. Y después voy a poner su comparación y voy a decir if. ¿Ya? Y ahí voy a poner la condición, ¿no? Voy a decir si ese número es mayor a 0. Y si no se cumple, voy a decir es negativo. Ya, miren, en una sola línea. En una sola línea estoy diciéndole si ese número es mayor que 0, por verdadero me dé positivo. Ese mensaje es positivo. Y si es falso, va a guardar este mensaje, es negativo. Entonces, esto es por verdad y esto es por falso. Entonces, esta mi variable result va a guardar la palabra es positivo